Buenas noches amigos, un placer saludarlos, bienvenidos sean ustedes al programa Coyuntura. Esta noche tenemos un invitado especial que, bueno, pues engalana este programa. Estamos hablando precisamente del licenciado Miguel Ángel Sandoval Vázquez. Él es sociólogo, escritor, periodista y político, por supuesto, ¿verdad? Y vamos a hablar con él acerca de su propuesta que está presentando a la población guatemalteca en esta campaña electoral. Licenciado, bienvenido al programa Coyuntura, es un placer enorme tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, estamos aquí dispuestos a conversar sobre los temas que creo que hace falta informarle a la población, explicarle a la población, y sobre todo explicar algunas cosas porque se conoce poco y mal la propuesta de la izquierda guatemalteca, y me parece que estamos en un momento adecuado para tratar de explicar con amplitud, detenimiento, con detalle, aspectos importantes que la gente necesita saber para emitir su voto. Muy bien. Iniciemos poniéndonos un poquito en contexto acerca de la coyuntura que estamos viviendo. Usted está promoviendo también un libro que se llama La Revolución Moral, en donde, bueno, pues da las pinceladas coyunturales precisamente de lo que está sucediendo, pero así en resumen para nuestros amigos televidentes, ¿cuál es la lectura que hace URNG de la actual coyuntura? Mira, yo creo que la lectura fundamental es que Guatemala vive una profunda crisis en el ámbito moral, en el ámbito político, porque se evidenció para todo mundo que la corrupción y la impunidad estaban absolutamente metidas en todos los niveles de gobierno, para empezar en la presidencia y en la vicepresidencia, en los ministerios y en instituciones a nivel de sus directivas. No es casual que la junta directiva completa de la SAT esté presa, que la junta directiva del ICS completa esté presa, que la vicepresidenta y media docena de ministros hayan renunciado, que haya procesos de antejuicio contra por lo menos 50 políticos de la derecha corrupta. Eso significa la debacle del sistema. En cualquier país civilizado o democrático, más bien diría yo, el presidente hubiera renunciado. Ya se hubiera ido con todos sus ministros, ya hubiera presentado renuncia completa sin ningún tipo de condición y tendría que haberse le procesado penalmente. Yo creo que solo en Guatemala, por la gran impunidad que existe, es que todavía este señor se mantiene. Y eso, y sobre todo el hartazgo de la gente, es lo que me da a mí para plantear una revolución moral en curso en Guatemala, porque la gente ya no quiere más corrupción y tampoco quiere más impunidad. Pero esto lo dice la gente en el Parque Central de Guatemala, en Mazatenango, en donde uno vaya, en cualquier cafetería, en cualquier mesa de familia. La gente está discutiendo contra la corrupción, que es insoportable, que ya no podemos permitirnos eso. Y entonces, claro, esto da como resultado que hoy día el tema principal en el caso guatemalteco sea la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Y esto se ubica en el ámbito de la moral. Es decir, cualquier religión, por ejemplo, plantea decálogos más o menos conocidos de no robarás, no matarás, no abusarás, etcétera. Y entonces, por ser temas que tocan la moral, yo planteo que en Guatemala estamos en una revolución moral en curso, y esa revolución moral tiene que darnos como resultado un regreso de la moral y la ética a la política, un regreso de la moral y la ética a la administración pública, un regreso de la moral y la ética a todos los negocios del Estado. Esta forma, y por supuesto también los privados. Esto me parece que es muy importante para nosotros. No teníamos un proceso de movilización social en los últimos años. Quizás la última oportunidad en que tuvimos un poco de confianza en el futuro y esperanza en el futuro fue con la firma de los acuerdos de paz, pero de entonces a la fecha no habíamos visto a una sociedad levantarse como ahora. Yo digo, lo he planteado muchas veces, que es un levantamiento moral del país
como en el 1920 contra el dictador Estrada Cabrera, como en 1944 cuando se dio la Revolución de Octubre, y ahora. Es decir, son jornadas extraordinarias de nuestro pueblo que hay que acompañar, pienso yo, y que lo que constato es que a pesar de la movilización, los corruptos se atrincheran, los corruptos están ahí defendiendo hasta lo último sus posiciones, e inclusive, en el colmo de todo, ya escuché que en estos últimos 2 días quieren inclusive sacar a la CICIG o ponerle bozal a la CICIG o amarrar a la CICIG del poste de la esquina. Creo yo que esto es, como yo pienso, que históricamente son patadas de ahogado, porque la corrupción va a ser vencida, la impunidad va a ser vencida. Claro, no mañana, no pasado, pero va a ser vencida. Y una garantía para que la corrupción sea vencida es un gobierno de izquierda en Guatemala. Creo que somos los únicos que está planteando el tema integralmente y con todas sus facetas, y que además yo creo que la gente ya nos conoce, no le tenemos ningún miedo ni respeto a la corrupción ni a la impunidad. Pensamos que hay que combatirla de todas, y por eso creo que estamos en un estupendo momento para que la izquierda guatemalteca sea la ganadora en las elecciones del 6 de septiembre, porque salvo que la gente guatemalteca quiera seguir votando por la corrupción, no votarían por nosotros. Muy bien, partiendo de esa coyuntura que hemos hablado precisamente en este momento, creo yo que vale la pena entonces que podamos entender la política criminal que va a implementar URNG al estar en el gobierno. En todas las campañas políticas nosotros electorales, nosotros escuchamos a los distintos partidos políticos que van a atacar la violencia, pero tenemos serias fallas, empezando desde el sistema legislativo, el sistema ejecutivo, el sistema judicial. ¿Cuál es la propuesta de URNG para solucionar el problema de la delincuencia en Guatemala? Bueno, eso, como todo el mundo sabe, es multicausal, no es únicamente un aspecto. Tenemos delincuencia, yo creo que la mayor delincuencia es la delincuencia de cuello blanco. Creo que eso es muy importante que lo sepamos, porque hoy día tenemos un mal sistema penitenciario, tenemos una mala policía de investigación criminal, tenemos una mala policía nacional civil, por una sencilla razón: los fondos para fortalecer un sistema penitenciario o para fortalecer la policía de investigación criminal o las funciones de la Policía Nacional de resguardar los bienes de todos los guatemaltecos no se han podido implementar por la corrupción. Sí, ha habido casos en que una señora me decía en Tactic, cuando yo hablaba del tema de la PNC, me decía: tiene razón, señor licenciado, me decía, porque mi hijo, que es policía, tiene que sacar de su bolsillo plata para la gasolina de su patrulla, porque no tienen. Entonces, como yo decía en broma, pasa corriendo el ladrón al lado de la patrulla y la patrulla no lo puede perseguir porque no tiene gasolina. Y no tiene gasolina porque a la corrupción se ha robado los fondos y los recursos para esa función. Pero entonces tenemos varias cosas. Uno, queremos fortalecer la Policía Nacional Civil y las políticas de prevención del delito, porque esto pasa desde mantener programas culturales en los barrios, en las aldeas, en los caseríos, hasta mejorar la capacitación de los policías, hasta mejorar su equipo. Todo esto necesita, en el caso guatemalteco, de recursos, todos lo sabemos, y como no vamos a meter más impuestos para la gente pobre ni para la gente necesitada, vamos a hacer un cambio. Vamos a recortarle 50% del presupuesto al ejército para destinarlos a la Policía Nacional Civil, a efecto de que pueda tener programas de capacitación que no duren 6 meses, sino que año y medio por lo menos para cada policía, programas de prevención del delito con actividades de distinta naturaleza y que tenga recursos para el funcionamiento de su infraestructura. Esta es la primera parte.
La segunda parte tiene que ver con amplios programas sociales y amplios programas de desarrollo económico. No podemos pensar que un pueblo desempleado no exista en alguna de las personas la tendencia a cometer un delito para satisfacer necesidades básicas y mínimas. Entonces, creo yo que la mejor manera de combatir algunas expresiones de violencia es con el empleo, el trabajo. De tal forma que en lugar de andar viendo de qué manera se consigue uno 10 quetzales para comer en el día, al tener un empleo, la gente va a dejar de delinquir y va a disminuir sensiblemente la cantidad de delitos. Fortalecimiento de la policía, programas de empleo, y esto articulado y en el mediano plazo nos van a dar como resultado la disminución del delito en Guatemala. No hay otra forma. Quien diga que es con mano dura, con mano aguada, con mano de cualquier cosa, con guante, sin guante, va a ser lo mismo, porque no se atacan los problemas de fondo. Y junto con estos dos grandes temas hay un tercero, que es la depuración del organismo judicial y la ley de carrera judicial. Hoy día, producto de las investigaciones de la CICIG, sabemos que hay varios magistrados, varios jueces y un montón de abogados que están acusados de corruptos y que están sujetos ya a los tribunales de justicia. Con la depuración del organismo judicial vamos a tener entonces que se va a premiar al buen juez, al juez que aplique la ley, a la jueza que conserve la ética y la dignidad, y de esa manera se va a ir disminuyendo también el delito, porque va a ir disminuyendo la impunidad. La impunidad significa sencillamente los delitos que no se juzgan y no se castigan. Y en el caso guatemalteco, esto se ha convertido ya en una especie de deporte nacional. Cualquiera roba porque sabe que no le va a pasar nada. Cualquiera delinque porque sabe que llegando al tribunal compra al juez. Y de esa manera no podemos seguir viviendo. Yo por eso insisto en que hace falta el impulso de la revolución moral en Guatemala. Es decir, transformarnos completamente como sociedad para dar lugar a una ciudadanía ética, a una ciudadanía informada, activa, participativa. Esto es parte de las propuestas de URNG-UINAC de cara al 6 de septiembre. Muy bien, fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, la creación de empleo, depuración del organismo judicial, bueno, interesante. Sin embargo, hay un tema que ha quedado en el tintero y que usted lo tocaba al inicio de esta entrevista, que es precisamente el sistema penitenciario. Uno de los grandes problemas que tenemos en Guatemala es de que el sistema penitenciario, las cárceles, se han convertido en escuelas para delinquir y no en instrumentos para poder insertar nuevamente al individuo a la sociedad. ¿Cómo arreglar esta situación, puesto que incluso a militares que han llevado allí a la cárcel han hecho su emporio, han hecho su riqueza ahí mismo dentro del sistema penitenciario? Las extorsiones vienen de ahí, del sistema penitenciario, de las cárceles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay un sinnúmero de capturas de agentes del sistema penitenciario por estar también relacionados con estos delincuentes. ¿Cómo se va a mejorar esta situación con el gobierno de URNG? Bueno, mira, hay varias medidas que se pueden tomar y creo que una muy importante es mejorar las condiciones laborales de los guardias penitenciarios y de las autoridades penitenciarias, porque por tener turnos demasiado largos y sueldos demasiado bajos son fáciles víctimas de la delincuencia que opera en las cárceles. Ese es un punto. El segundo, es necesario que se inicie un proceso de separación de presos casi que por delitos. No se puede meter en el mismo saco a un señor por un accidente de tránsito que a delincuentes multireincidentes. No se puede tener a un asaltante de bancos con violadores de niños. Creo que ahí hace falta una política de clasificación de los presos para ubicarlos de acuerdo a su peligrosidad social. Y luego
una cosa muy importante que tenemos que saber muy bien, que hace falta hacer más prisiones. No, infelizmente yo quisiera que fuéramos como Suecia, en donde se están cerrando las cárceles. En Guatemala todavía tiene que haber un proceso en el cual se construyan, cárceles de alta seguridad. Hay algo más. Es necesario que en el tema de las extorsiones que salen desde las cárceles, tanto el gobierno y las autoridades penitenciarias como las empresas de radiocomunicación, de la telefonía, trabajen seriamente para impedir que desde las cárceles haya teléfonos privados y haya llamadas que salgan para extorsionar gente, porque me parece que después de todo lo que ha demostrado la CICIG que se puede hacer con el control de llamadas telefónicas, es absurdo que las autoridades penitenciarias y otras autoridades de gobierno permitan la delincuencia desde las cárceles. Eso deberá ser controlado, y entonces tenemos que, con el mejoramiento de las condiciones laborales de los guardias penitenciarios, con la construcción de cárceles de alta seguridad, con la separación de presos de acuerdo a su peligrosidad, con el control de llamadas y este tipo de mecanismos que utiliza la delincuencia, tendríamos un sistema carcelario más o menos acorde a nuestra realidad, por supuesto, económica y financiera, pero que no fuera el centro de la delincuencia como hoy sabemos que es. Muy bien. Otro tema sensitivo que creo yo muchos candidatos obvian mencionar es el tema del narcotráfico, un fenómeno internacional que incluso pues ha afectado grandemente no solamente la economía, sino la moral de los guatemaltecos. Ahora, ¿está usted de acuerdo con la legalización de la marihuana, de las drogas que se producen para poder minimizar todo ese problema del narcotráfico? ¿O cuál es la propuesta de URNG? Mira, la propuesta fundamental está en cerrar las llaves del narcotráfico, las llaves de la corrupción. Yo no podría en ningún caso, ¿verdad?, pensar que el narcotráfico se combate legalizando la marihuana, ni mucho menos, pero tampoco estoy por criminalizar el consumo particular de la gente que fuma marihuana. Es decir, sobre todo en Guatemala, hoy sabemos de que medio mundo fuma su purito de tiempo en tiempo, y yo estaría muy mal de la cabeza si los persigo por eso, que no es un delito, es una cosa de consumo menor. El problema ahí no es el narcotráfico, es el consumo de alguna gente que hasta en su casa siembra su matita, ¿verdad? Contra eso me parece que es absurdo perseguir en Guatemala. Lo que sí es necesario, y hay que decirlo con todas sus letras, es que los principales narcotraficantes de Guatemala están enquistados en el poder. Los principales narcotraficantes de Guatemala son el presidente y la vicepresidenta. Esos son los principales. Los amigos de la Reina del Sur, pues, todo el mundo lo sabe ya. Son los amigos de Juancho León, son los amigos de, del Chamalé, son los amigos de los Lorenzana, son los amigos de los otros señores de allá del norte del país, ¿verdad? Esto es algo que se debe de combatir, y entre nosotros no creo que este fenómeno exista. Ese es un punto. El otro, hay que buscar a los grandes cómplices del narcotráfico. Uno de los problemas principales del narcotráfico es el lavado de dinero, ¿verdad? Y yo digo, en Guatemala los bancos tienen una ventanilla para cheques, una ventanilla para planillas, una ventanilla para créditos, una ventanilla para cualquier cosa, para pago de teléfono, y una ventanilla de lavandería, ¿verdad? Entonces eso tenemos que controlarlo. No podemos acusar al pobre muchacho que se fuma un puro de marihuana, sino que tenemos que buscar a las cabezas del narcotráfico, a los cómplices mayores del narcotráfico, y de esa manera vamos a ver que lo de la legalización de la marihuana no es un problema. El asunto complicado es los grandes capos del narcotráfico, ¿verdad?,
que son los principales problemas para nuestro país. Yo no creo honradamente que persiguiendo al pequeño consumidor se consiga algo importante, no. Si cerramos las oficinas de lavandería que hay en los bancos, si suprimimos el secreto bancario, si suprimimos las empresas de cartón, como se llaman, seguramente podríamos tener un buen resultado combatiendo al narcotráfico. Pero, ojo, tiene que haber de parte y parte. Los principales consumidores de drogas fuertes son los países del norte. Que dejen ellos de consumir y el narcotráfico en Guatemala se va a caer a su mínima expresión. Creo que ese es un punto básico. No podemos dar peleas ajenas. Les toca a ellos dar su propia pelea. Muy bien, ya para finalizar esta entrevista, y si tiene relación con el punto que terminamos de concluir en este momento acerca del narcotráfico, usted propone la reducción del presupuesto del ejército en un 50%. ¿Por qué? ¿Y cómo se hará esta reducción? Y si es factible. Pero por supuesto que es factible. Eso se resuelve vía un acuerdo gubernativo y punto. El tema es que el ejército de Guatemala está sobrefinanciado. El ejército de Guatemala debía de tener una cantidad de plata luego de los acuerdos de paz, porque ya no iba a ser un ejército de guerra, ya no iba a ser un ejército permanentemente movilizado, sino un ejército que se dedicara al cuidado de las fronteras y a preservar la soberanía y el honor nacional. No hicieron nada de esto. La gente en las fronteras pasa como que fuera su casa. La soberanía no la defendió. O sea, yo no pienso que sea defender la soberanía cuando el ejército permite que vengan empresas transnacionales a darnos una limosna de 1%, o cuando permiten, ¿verdad?, que los narcotraficantes pasen como santo que pasó su día, decía mi abuela. No, no puede ser. Hay que hacer otras medidas. Y la plata esta la estoy planteando como parte de nuestro plan de gobierno para el fortalecimiento de la seguridad democrática y de la Policía Nacional Civil. Que quede muy claro esto, no vamos a quitarle plata a la seguridad del país, vamos a cambiar el uso de la plata. En lugar de que el ejército esté perdiendo el tiempo en sus cuarteles, vamos a darle la plata a la Policía Nacional Civil para que la Policía Nacional Civil se encargue de la política de seguridad pública, de la política de seguridad ciudadana, de la política de prevención del delito, de la política de control de cárceles, de la política para que disminuyan las extorsiones. Esto es lo que hace falta en Guatemala, dotar de recursos a quienes van efectivamente a combatir el delito, no a quienes forman parte del delito, porque hemos visto un montón de militares metidos en el narcotráfico. Muy bien. Licenciado, yo le agradezco infinitamente el tiempo que ocupó para estar con nosotros y poder compartirle a todos los amigos televidentes la propuesta que tiene el Partido de Izquierda URNG WINAC. Y por supuesto ustedes, amigos, saben que este espacio existe precisamente para que ustedes vayan conociendo las distintas propuestas y a partir de ese entendimiento, de ese conocimiento, este 6 de septiembre puedan llegar a las urnas ya de manera bien educada, bien orientada, para que podamos ejercer nuestro derecho al voto de manera responsable. Sus palabras finales para los amigos televidentes para que acudan este 6 de septiembre a votar por la Mazorca. Yo diría al pueblo de Xochitepeques, de Mazatenango, de todos los municipios y de todos los lugares a donde llegan las señales de este canal, que pensaran su voto y que finalmente se decidan a votar por la Mazorca, porque URNG representa hoy, junto con WINAC, la única opción que tenemos en Guatemala para salir de la corrupción, pero sobre todo para crear una era de bienestar para la población, porque pensamos abordar los principales problemas nacionales de manera organizada, de frente, sin temores de ninguna especie, con la seguridad de que vamos a tener en Guatemala un gobierno inspirado en la revolución moral, un gobierno que defienda a la persona, que defienda a la gente
y no privilegia a las empresas. Por ello pedimos su voto este 6 de septiembre por la mazorca y las manitas rojas de Huinac. Es lo que les planteo yo, Miguel Ángel Sandoval, sociólogo, escritor, periodista, interesado en los temas de Guatemala. Nos vemos, hasta la próxima. Vamos a un corte y enseguida regresamos, no nos cambie, que en el siguiente segmento tenemos al vicepresidenciable de URNG Huinac. Ya volvemos.